Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Ante todo, muchas gracias por venir. Os agradezco un montón que estéis aquí, sobre todo con estos calores. Hoy tenemos aquí el placer de presentar a Pablo Lebrino, que nos va a presentar la famosa, yo digo ya famosa, novela 8 jueves. Él ha escrito una primera novela, que es 12 abuelas, y vamos a empezar primero conociéndole un poquito. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias, y un placer estar en Benavente, que no lo conocía, y entre esta noche y mañana por la mañana pues tendré oportunidad de conocerlo en profundidad. Muchas gracias. Yo siempre a los autores, sobre todo a la gente que viene de Madrid o de sitios diferentes al nuestro, siempre les doy las gracias porque sé lo que implica venir a sitios tan pequeños como este. Yo me siento muy agradecida que vengáis a las librerías pequeñas porque nos cuesta mucho trabajo, la verdad. Así que gracias. Pero es un placer venir, o sea, es una de las cosas que, bueno, luego lo hablaremos tranquilamente, pero el contacto con los lectores para mí es el 50% de la historia, la documentación. O sea, escribir es la parte más creativa y también la parte de reto, pero la parte de documentación y la parte de contacto con los lectores para mí es fantástico. O sea, por ejemplo, el otro día, hace un mes en la Feria del Libro de Valladolid, estaba filmando en una caseta y cruzó una señora por la Plaza Mayor y gritó, porque digo, había 2 o 3 personas hablando conmigo, y gritó. Pablo, levanta un poco la voz. Vale. Aquí atrás se oye poco. Vale. Perdón, yo siempre también tiendo a hablar bajito. Intentaremos... Que el otro día estaba en la Feria del Libro de Valladolid, estaba en una caseta y entonces pasó una señora que no venía a nuestra caseta, simplemente cruzaba por la plaza y al verme dijo: 12 abuelas, esa es muy buena, es muy buena. Y luego siguió con el bolso y siguió hacia el ayuntamiento. Me dijeron a alguien: ¿lo has contratado? Claro, ¿no? Y pues es una alegría, ¿no? Sí, porque ya el que viene a la caseta ya te conoce o sospechas que ya te conozca, ¿no? Si viene una segunda novela. Pero una persona que cruza y que te diga eso, bueno, pues son situaciones interesantes, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, yo te quería preguntar, ¿qué hace un profesor de filosofía escribiendo novela negra? Pues mira, yo fui profesor 7 u 8 años, me cansé porque, bueno, pues daba clase a tercero de BUP y COU de filosofía. Entonces, pues la tarea de profesor es un poco monótona, en el sentido de que todos los años tienes que dar los mismos temarios, los mismos comentarios de texto, etc. Y empecé a hacer cursos de cine por las tardes. Entonces, porque claro, trabajar en el instituto las tardes las tenía libres. Empecé a hacer cursos de cine y llegó un momento en que dije, pues a mí me gusta el cine, me gustaría dedicarme a esto, y tuve la oportunidad de pasar de la enseñanza a una revista de cine para profesionales. Entonces, bueno, pues ahí se cambió todo mi panorama, es decir, del mundo académico, del mundo de la filosofía, del mundo de la docencia, paso a un mundo que no tiene nada que ver, a un mundo de tecnología, porque en nuestra revista nos dedicábamos a la parte técnica del cine. Cámaras, sistemas de postproducción, laboratorios, iluminación, todo lo que es la parte técnica. Y entonces ahí pues entrevistábamos a directores de fotografía, directores, y conocí a un director de cine que era al mismo tiempo guionista, y en el Festival de La Palma empezamos a charlar y tal, y empezamos a colaborar, a desarrollar historias para cine. Entonces él hacía género negro, él había hecho ya 2 películas, Memorias del Ángel Caído y Más de 1000 cámaras, y entonces... de los años 80. Sí, fíjate. Entonces, pues yo me di cuenta de que sin haberme acercado nunca al género negro, yo tenía cierta facilidad para crear historias y para modificar incluso las historias que él creaba. O sea, él creaba una parte en su casa y yo creaba una parte en la mía, nos veíamos en una cafetería y entonces cruzábamos sensaciones y cruzábamos argumentos y tal. Y yo me di cuenta que tenía facilidad para meterme en el ambiente negro y facilidad para generar giros argumentales, ¿no? Nunca había pensado escribir novela negra. A mí lo que me gustaba era la literatura estrictamente. Es decir, yo desde muy joven leía prensa en las bibliotecas, porque cuando eres chaval no te puedes permitir comprar un periódico diario, y entonces descubrí a Francisco Umbral,
que entonces escribía en Diario 16, luego escribí en El Mundo, luego escribí, me parece, otra vez en Diario 16 y luego en Diario 16, El Mundo y El País. Entonces tuve la sensación de que esa era la auténtica literatura. Las metáforas de Paco Umbral eran fantásticas. Incluso me gustaban más sus columnas que sus novelas. Sí, es que bueno, Paco era columnista. Era columnista. Escribió algunas novelas, pero sobre todo se le conocía por esa facilidad para la metáfora. Y entonces me fascinó Paco Umbral. Y dije, lo mismo que los niños ven a Messi y dicen, yo quiero ser como Messi, yo dije, yo quiero ser como Paco Umbral. Y entonces, a raíz de eso empecé a escribir, pero a escribir historias con un componente y un registro literario. A veces tendía hacia Muñoz Molina, otras veces hacia Cortázar, otras veces hacia Paco. Y fue a raíz de conocer a David Alonso cuando dije, me encuentro cómodo en el género. ¿Y por qué? Pues porque el género negro te da la oportunidad de contar una historia que tendrías que contarla en una novela, como en una novela estrictamente literaria, pero jugar con la trama. Te voy a contar la misma historia, pero voy a procurar, para que no perderte en la página 50, porque cuando lees una novela de Muñoz Molina o de Javier Marías, pues a veces te dan la tentación de dejarlas, porque no hay nada que te haya enganchado. Es el gusto de leer, ¿vale? Entonces dije, yo puedo contar la historia que tengo pensada, pero me voy a valer de las herramientas que me proporciona y que me está descubriendo David con el género negro para enganchar al lector y jugar con el argumento de tal forma, trocearlo, revolverlo, ir del principio al final y luego al medio, jugar con la dosificar la información. ¿Has llegado a escribir guión cinematográfico con estos directores? Con David llegamos a escribir tratamientos. El tratamiento es pues, como la fase previa al guión. Digamos, una sinopsis son 2 páginas, un tratamiento puede ser unas 50. Ya se desglosa lo que pasa en cada secuencia. Digamos que el equivalente en literatura sería cada capítulo. Ahí glosas lo que va a pasar, pero no has llegado a escribir los diálogos, porque cuando escribes un guión de cine es diálogo, punto. Era para las preguntas que tenía preparadas, era esa. ¿Cuál es la diferencia entre una novela y un guión cinematográfico? Sobre todo Sí, el guión cinematográfico es estrictamente técnico. O sea, no voy a lucirme con metáforas. Viene Ángela, abre la puerta, entra y se encuentra en una luz encendida. Dice, ¿quién ha sido el último que ha abandonado la librería? ¿Mi cuñado? Y tu cuñado dice, yo no he sido. Y todo eso lo tienes que... Yo no sé quién. Así de sencillo. Y luego corta. Siguiente plano, por ejemplo. Empieza a llover. O sea, es todo una descripción técnica. ¿Por qué? Porque luego es una herramienta para que el director y los actores con la interpretación hagan el resto. Es decir, yo te doy el pie para que luego con la interpretación de los actores, la luz, la cámara, porque no es lo mismo captar a un personaje desde aquí que captarlo desde aquí. No es lo mismo un plano general que un primer plano. Entonces, el guión cinematográfico es muy básico, evidentemente está escrita la historia, pero realmente cuando luego se escribe la película es cuando la ruedas y sobre todo cuando la montas. Porque cuando tú montas la película, cambia. Por ejemplo, Claro, lo que tú has contado cambia de... por ejemplo, tú y yo estamos hablando, y yo, en esta secuencia, en este plano, el protagonista soy yo, ¿vale? Entonces empieza a tirar plano desde aquí, y luego va a montaje, y el director dice, es que quien se está llevando este plano es Ángela. Aquí, la que está poniendo todos los matices en este plano es Ángela. Y entonces cambia. Y lo que pensaba que era un lucimiento del actor, esto pasaba con Rod Hudson y con el chico este. Bueno, digamos que cambia mucho la planificación que tú tienes respecto a lo que luego se monta, ¿no? Porque tú no contabas con la interpretación, y a lo mejor tu protagonista luego es Soso. Entonces tienes que buscar el plano concreto, incluso a lo mejor hablando yo, pero que salga tu plano. Porque es más importante tu reacción. Las caras que voy a poner yo mientras tú hablas. Exacto. Tu reacción es más importante que lo que yo diga. Lo que yo diga es monocorde. Y de repente ves que tu reacción es más interesante. Entonces, el cine es todo
O sea, son como diferentes departamentos que cada uno aporta un poquito. Desde la luz, el director, la interpretación, el guión, por supuesto, y luego el montaje. Y sin embargo, en literatura eres tú contra una página, nada más. El editor, que luego el editor te va a decir, pues mira, esta escena es un poco cruda, suavízala, o te ha quedado un poco largo, nos hemos ido a 500 páginas, quizá este tercer capítulo hay que reducirlo, pero son cosas técnicas, que es lo mismo que haría el director con el actor. No te pases aquí, no enfatices tanto. Entonces, es un poco la labor del editor, es un poco la labor del director en el cine. Pero salvo esos matices, eres tú contra la página en blanco. Y el cine es una... Aunque en España, y sobre todo en Francia y en España, pone una película de Pedro Almodóvar. Cuidado, que hay 150 personas. Claro. Que Pedro Almodóvar escribió la historia y es muy bueno dirigiendo actores, sobre todo actrices. Pero es que la película, es que el montaje, es que el montador que lleva es siempre el mismo. ¿Por qué siempre va el mismo montador? Porque es el que le sabe decir, Pedro, sin perderle el respeto, aquí te estás equivocando, elimina ese plano. Pues, es una película, es un producto, una producción de 200 personas, y una novela es un producto de una persona con matices. ¿Te has dedicado también a la fotografía, a la fotografía cinematográfica? No, es que yo estuve trabajando en 3 revistas. Y luego fundaste esta Y luego fundé la mía, que era Cameraman. Y esa es ¿Se sigue editando Cameraman? Que me tenías duda. Sí, bueno, se sigue editando. Pillé una gran crisis con el tema de Kodak. Kodak murió prácticamente, Sony pegó un bajón. Entonces yo traspasé la cabecera y se sigue editando, pero ahora se llama Camera and Light. Y se sigue editando, sí. Pero como Cameraman desapareció. Es una etapa. Entonces, no creas que lo echo de menos, porque la escritura me llena muchísimo más. Y sobre todo, no tienes que estar pendiente de que te paguen la publicidad, ni de los trimestrales del IVA. ¡Qué angustia! Porque claro, era autónomo y todo sobre mis espaldas, ¿no? Oye, hay que pagar a correos, hay que pagar al distribuidor, hay que pagar a los colaboradores, ¿vale? Y yo también tengo que cobrar, ¿no? Entonces, es un estrés que ahora no tengo, es fantástico. Otra cosa, eres palentino, ¿verdad? Sí. Me ha comentado aquí nuestro amigo José que eres de un pequeño pueblo. ¿De qué pueblo eres? ¿De Valencia? De Cervera de Pisuerga. Bueno, nací en un pueblo más pequeño, pero a los 6 años ya me fui a Cervera, que a lo mejor suena por el parador. Hay unas vistas muy bonitas al pantano y al Curavacas, al Espigüete, y es un pueblo de... Bueno, o sea, Palencia es 1/3 de montaña y 2/3 de llano. Esto es la parte más montañosa. Es una zona colindante con Cantabria, y de hecho pues la zona de Liébana está muy emparentada con la montaña palentina. Somos casi... De hecho, había más comunicación entre la montaña palentina y la zona de Liébana en Cantabria. De hecho, hay gente mayor de montaña palentina que acaba las palabras en U. El jatu, tal. Porque había más comunicación. Sí, por ejemplo, con la zona donde nació Revilla, el Valle de Poblaciones, había mucha más comunicación. Seguramente ellos tenían más comunicación con nosotros que con Santander, porque tenían que recorrer una carretera complicada, ¿no? Eran curiosos porque antes, que no había esta separación de comunidades autónomas, pues había, ya te digo, Y entonces yo he mamado las montañas desde muy pequeño, entonces por eso... Tenemos en común entonces que pertenecemos a lo que llamamos la España vacía, que tanto nos está costando que nos visibilice. ¿Tú te sientes identificado con el mundo rural, con este mundo interior, Néstor, o eres más urbanita? Absolutamente. La virtud que tenemos los que hemos nacido en un pueblo y nos hemos criado en un pueblo y luego hemos estudiado en ciudad, es que dominamos los 2 registros. Mis cuñados, cuando van a mi pueblo, sobre todo una cuñada, y ve una vaca, es un toro. Pero cualquier cosa, ¿eh? O sea, uy, tal. Entonces, claro, yo me siento muy, muy orgulloso de moverme con tanta tranquilidad en la montaña como en la ciudad. De hecho, yo cuando estudiaba en Valladolid, te aseguro que yo conocía mejor Valladolid que algunos de los compañeros. ¿Por qué? Porque ellos siempre habían nacido allí, se movían en su barrio y tal, pero tú vas a la ciudad con hambre.
Yo a Madrid fui con hambre. Coincidí con la movida madrileña. Aquellos míticos 80, ¿no? Por eso te preguntaba yo al Sí, respecto sí, sí, sí. del Entonces, cine de aquella claro, época. te comes el mundo porque vienes de otro mundo. Y entonces el contraste es lo que te ceba. Las ganas de conocer y de vivir experiencias diferentes. Por eso, yo creo que los que hemos nacido en zonas rurales y nos hemos criado luego en el mundo urbano, tenemos como doble nacionalidad. Y dominamos los dos ámbitos perfectamente. Y es una maravilla. Es una maravilla. O sea, Volver al pueblo. mira, yo ahora vuelvo al pueblo dentro de 3 semanas. No sé si fue el año pasado o hace 2 años, desapareció una osa que se había peleado con un oso. Salió en todos los sitios. Sí. Hasta la BBC. Porque había 2 chicos de Cervera, un chico y su novia, que iban con la cámara y tuvieron la suerte de que estaban grabando cuando se estaban peleando el macho y la hembra arriba, y uno de ellos cae, rodando por las piedras abajo. Y ese oso tardó a los 2 kilómetros así ya murió, lo encontraron muerto. Y la osa, pues se metió, no se sabe qué pasó, y al cabo ya de 2 o 3 semanas la encontraron en unas cuevas. Eso es una zona muy caliza, muy calcárea, con muchas cuevas. Y entonces la encontraron, pues ahí la cría desapareció, pero entonces claro, es eso, cuando tú ves estas imágenes, o cuando te mueves por el monte. Yo me cojo la mochila todas las mañanas y me voy por el monte, un día en una dirección y otro día en otra. Yo creo que eso es fantástico. O sea, eres montañero. Soy montañero, Claro, pues sí, eso sí, nos sí. ayuda a enlazar con, Sí, con el totalmente. protagonismo que tiene la montaña en tu novela y en los Sí. juegos. ¿Por qué ese amor por la montaña? ¿Por estas excursiones que haces o te has documentado? Yo creo que te has documentado mucho, Sí, porque hay pocos escritores que en realidad escriben sobre montaña en España, ¿verdad? Sí, yo creo que a mí me suenan 2 italianos, La Notte y otro que era una novela de Alfaguara con portada roja, que transcurría en la zona de Bolzano, arriba en el noreste de Italia, pero que casi no encuentras muchas novelas marineras, cantábricas, sobre el mar, Yvonne, Miquel Santiago. Hay muchas novelas marineras, de gente que veranea o que ha vivido en el norte de España, pero montaña no. Entonces, yo una vez entrevisté al equipo de Al filo de lo imposible para mi revista, a todos, a Sebas y a Toñín, y me hizo mucha gracia porque decía, Toñín era el cámara, y decía, bueno, digo, claro, o sea, tú eres cámara y eres montañero. Dice, sí, bueno, yo solamente llego hasta los 7000 metros. O sea, hasta los 7000. O sea, llegaba a los Himalayas, o sea, y dice, no, a partir de ahí ya le paso la cámara a un montañero. Digo, pero es que los 7000 no llego yo ni en sueños. Yo lo máximo que he hecho ha sido unos 1600 y pico, ¿no? Entonces, yo llego hasta estas cumbres de 2500, 2600 de picos, pero que no haya escalada, porque me da mucho respeto. O sea, a mí me gusta disfrutar la montaña, pero no sufrirla, ¿no? Entonces, para la primera parte, que transcurre en la mina, en las minas que hay en el macizo oriental, eso lo he pateado yo desde joven, eso me lo conozco. Todas las opciones, el Samelar, el Sagrado Corazón, las minas, los agujeros, las cuevas que hay por allí, los animales. Y la parte dura, la parte complicada, ese capítulo tan duro, ese me lo he imaginado y luego ya lo he escrito sin precisiones técnicas. Y entonces he hablado con montañeros expertos en escalada en hielo, y me han dicho, pues mira, esto sí, por aquí sí, donde tú habías puesto que ibas con botas, no, hay raquetas porque tienes 1 metro de nieve. Pues me han hecho los matices y sobre todo me han documentado la parte de la escalada en hielo, porque eso es arena de otro costal. La escalada en hielo es otro tipo de escalada, la escalada invernal. Tú puedes ser un buen montañero en verano, pero luego no saber interpretar el hielo, ni las nubes, ni las nieblas, ni las cimas. A lo mejor tú vas tan tranquilo pensando que pisas nieve, pero es que han caído 10 centímetros esa noche, pero es que había habido un desprendimiento de bloques de nieve o de hielo como lavadoras, y entonces había quedado un hueco que luego la nieve de la noche lo ha tapizado. Y tú vas tú tan feliz mirando el paisaje y de repente ¡pum!
te encuentras y de ahí no sales. Entonces, la escalada en hielo es muy bonita, es muy dura y yo no sé por qué la gente lo hace. Porque es mucho riesgo y bueno, lo estáis viendo en los telediarios, la gente que se queda. Sí. Entonces sí, lo he mamado desde pequeño. Mi abuela tenía su casa al pie del Curavacas, que es la montaña más alta de Valencia, pero abajo, en el último pueblo que hay. Pues claro, yo siempre tenía el Curavacas ahí, pendiente, las nieblas, el oso. El oso bajaba y las colmenas de mi abuela eran troncos, antes las colmenas eran troncos de roble, huecos. Y entonces mi abuela me decía por la mañana, este cabrón, digo, ¿a qué se referirá? Iba al colmenar y le había tirado 2 colmenas y se lo había comido. Entonces, claro, esa convivencia con el medio natural salvaje, entre comillas, porque si eso no te atacaba, no es como el oso pardo americano este que te ataca, ¿no? Entonces, esa convivencia con las montañas, con los animales salvajes, con el lobo, con el oso, eso me generó una tendencia natural a convivir y a disfrutar de las montañas. Por eso es un ambiente ideal para, Perfecto. Un ambiente ideal para tu novela, ¿no? Perfecto. La presenté en la librería de Desnivel. La librería de Desnivel es una librería de montaña. Y entonces me vino un montañero de estos de 65 años, ya que era presidente del club no sé qué, y tal, y me dice, después de esta novela tienes que escribir otra de montaña, porque no se escribe sobre el género de montaña. Dice, yo te puedo contar historias. Dice, porque claro, los montañeros tienen muy buena prensa. Dice, pero hay cada elemento. Claro, como todo. Tiendes a pensar, los montañeros son gente tal, buscan la pureza, la montaña y tal. Dice, pero es un sector, es un grupo, pues como cualquier otro, ¿no? Y entonces me dijo, hay mucha traición en la montaña, tienen muy buena prensa, pero yo te podría contar muchas historias, ¿no? Entonces, sí, es un campo que está como bendecido, pero sí hay, o sea, cuando ves al filo de lo imposible, todo, yo me arriesgo por el otro y el otro se arriesga por mí. Bonito, ¿no? Que es lo que cuento en la historia, ¿no? Que es lo que yo reflejo en la historia. Pero luego hay traiciones y hay egos, como en cualquier sector. Y en el mundo del deporte aún más, claro, cuando conviertes un deporte y una afición en una competición, porque si tú tienes 6, 8 miles, yo tengo 5, voy a procurar pasarte y pisarte si te encuentro en el camino, ¿sabes? Pasa que esto luego no se cuenta el lado épico de la historia. Pero debajo de lo épico está lo trágico y lo dramático, ¿no? Y la envidia y el ego, como en cualquier cuerpo. Otra cosa que te quería preguntar. Tus editores y también la crítica han definido tus novelas como estilo nueva novela negra, ¿no? El no novel que llaman. Sí. Yo quería que nos explicaras, porque a mí me lo han preguntado algunos lectores, ¿qué diferencia hay entre esta nueva novela negra que llaman y la novela negra al uso que se escribía en España? 2 matices. Primero, casi todas las novelas que se encontraréis en una librería, la historia es un duelo entre el policía, llámalo detective, policía, guardia civil, periodista, un duelo entre la sagacidad del profesional y la astucia del asesino. Un duelo. Cojas a John Esbo, cojas a Gellida, cojas a lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que yo hice con 12 abuelas? Eliminé, salvo un pequeño detalle que tiene que intervenir la Guardia Civil en Ribadesella, eliminé esa parte corporativa. Entonces, hice que los que tenían que investigar en 12 abuelas eran la esposa del muerto, que era violinista, y un amigo que era monitor de esquí, al cual le echan de una estación de esquí de Madrid. Adolfo. Un tipo que es un poco viva la Virgen y una mujer que está hundida porque su marido, que era un ser casi perfecto, que no tenía por qué odiarle a nadie, porque era un tipo que se dedicaba a ensayar en su casa y tocar en solitario o junto a orquestas sinfónicas. No entiende por qué le han matado, y encima en su pueblo. Entonces, lo que hago es salir de esa dialéctica poli bueno, poli malo, poli joven, poli viejo,
poliastuto, politorpe. Y luego la sagacidad del asesino. La sagacidad del asesino, o sea, la astucia del asesino nunca falla. ¿Qué ocurre ahí? Que muchas veces los escritores están tan obsesionados con ese duelo que no me cuentan una historia. Por ejemplo, yo en El muñeco de nieve de John Nesbo, es tanto el duelo entre lo que ocurre, entre cómo aparecen las mujeres descuartizadas y el policía este que es alcohólico, que también es otra constante. Como el policía es un ser casi perfecto porque es muy listo, tengo que compensar esa inteligencia con algún tipo de defecto, sea el alcohol, sea que no vea a sus hijos, que esto lo vemos a cosas. No, es que no ves a tus hijos, con lo cual si no vienes a ver a tus hijos cuando es el cumpleaños, la mujer ya medio se divorcia, ya tiene el drama en casa, ya no es perfecto. Entonces, yo estaba cansado de ese duelo. Y entonces generé personajes que son como si tú y yo, de repente, un día estamos en Oporto, nos ocurre algo y en Oporto, que no conocemos Oporto prácticamente de nada, tenemos que resolver por nuestros propios medios una situación dramática, pero ni conocemos Oporto, ni tenemos apoyo de la policía portuguesa, nada. ¿Cómo funcionamos? Pues por instinto, por inducción, ¿no? Por instinto, dando palos de ciego, y luego la niebla es una metáfora, ¿no? Entonces yo generé ese tipo de personajes que me parecían mucho más interesantes que el típico policía, ¿no? Que además, sobre todo cuando hay sagas, pues el policía siempre es el mismo. Y luego, otra constante, por eso lo de Neo Noir, es el humor. En 12 abuelas, más que en 8 jueves también hay humor, hay bastante humor, pero en 12 abuelas es muy divertida. Lo que hago es contrastar el drama que vive esta mujer y Mercedes, que es la tía madre, porque se encarga de sus sobrinos desde pequeños, y la hermana, es decir, hay 3 mujeres que están viviendo de forma distinta el drama de la muerte de Ricardo. Entonces, ¿cómo contrasto todo eso? ¿Cómo no hago que eso sea un valle de lágrimas? Pues imagínate, las tres llorando allí sin mover nada, porque cuando sufres un drama te colapsas, no avanzas. Entonces, pongo a Adolfo, que es el contraste, y es un tipo divertido, que saca a Genoveva de ese drama y la anima a investigar lo que pasa con él. Entonces, digamos, investigación no profesional y humor. Eso sería un poco la novela. En 8 jueves hay policía, hay guardia civil, porque el tipo de situaciones, vamos a decir situaciones, que se dan obliga a que haya una investigación policial, pero poco a poco Adolfo, que llega ahí a hacer surf, a trabajar en una escuela de surf en Liencres, pues poco a poco se va ganando su espacio, poco a poco, y hasta que llega un momento en que el protagonismo que tenía la policía y que tenía la Guardia Civil se va diluyendo, él va ganando su espacio, como en una zona de baloncesto, va ganando la posición, y llega un momento en que es él el que resuelve el caso. Entonces, hay policía, hay Guardia Civil, porque además son 2 casos diferentes. La Guardia Civil, la parte de montaña, la policía, la parte de Santander. Son competencias diferentes. Y luego Adolfo, que poco a poco es el hilo conductor. Es el hilo conductor, exacto. Una cosa, Pablo, si tuvieras que... Yo siempre hago esta pregunta a los autores porque me interesa. Si tuvieras que recomendar, si fueras un librero y tuvieras que recomendar 8 jueves, ¿qué dirías a alguien? Pues... En un par de frases, que sí. siempre nos lo preguntan. No tenemos que contar la sinopsis, tenemos que esquematizar. ¿Por qué te tienes que llevar 8 jueves? Primero, porque... Han ganado. 2-1. No me lo puedes creer. Bueno, estaba bien. Lo acabo de ver ahora. Estaba bien. Los milagros existen en la montaña y en la meseta. Qué bueno. Sobre todo Qué poca fe, qué poca fe. Esto para los ateos que creen que Dios no existe. Dios existe y está en Alemania. ¿Dónde estamos? ¿Qué estaba pidiendo? Ah, vale.
¿Qué cuentos nos Sí, primero, yo leo novelas. Sí, yo leo novelas negras. O sea, claro, yo no soy quien para dar lecciones a nadie cuando llevo 2 novelas, ¿vale? Pero yo me pongo a leer novelas en las que me atasco. Y esa es la palabra, me atasco. O sea, le pido que me... Por ejemplo, ahora estoy leyendo una de Michalides que me está gustando mucho. La Furia. La anterior, la de... Doncellas. No, ¿cómo se llama? La paciente silenciosa. Los secretos de todas. Es que estoy con La Furia. Pues primero La paciente y luego fue La Furia. Pues Primero fue La paciente, luego Las doncellas y luego La Furia. Pues La paciente silenciosa me está encantando. Sí. Me está encantando. Me está encantando. Porque además es diferente, es una trama psiquiátrico-psicológica, bien documentada, donde utiliza términos psiquiátricos, pero te los explica. Entonces, me gusta mucho. Entonces, hay novelas negras en las cuales te atascas porque ves que la cosa no avanza. Yo tengo la costumbre de escribir de una manera, quizá por el influjo este del cine, de escribir de una manera ágil. O sea, entra, va, tal, bueno, cuando hay aspectos que hay que reflexionar, o confesiones, por ejemplo en 12 abuelas hay mucha confesión. Se confiesa Adolfo y se confiesa Genoveva. Genoveva sobre todo confiesa su relación con Ricardo. Y solamente conocemos esa relación a través de su confesión. Es una confesión constante. Entonces, es un poquito más densa, pero me gusta que haya dinamismo, que haya agilidad. Sobre todo pensando en el verano, ahora que estamos ya con estos calores, lo que te gusta es salir a la terraza o en la playa y no atascarte. Entonces, es un libro ligero. Y luego es un libro que, quizá por esta tendencia mía, es un libro que es casi como que tuviera, antes hemos hablado del montaje, casi como estuviera, tiene una técnica de montaje cinematográfica. Es decir, estás en las montañas, de repente estás en el hospital, de repente llega Adolfo a Liencres, otra vez vuelves a la montaña, los guardias perdidos, otra vez el hospital, el médico flipado porque no entiende lo que le ha pasado a este chico, que le han segado un nervio y le ha operado a él. Al tenista le han segado un nervio, pero claro, el médico dice, ¿cómo le voy a segar yo un nervio? Pero si le he puesto la placa, he atornillado la placa, se ha ido a reanimación y ahora me está diciendo que no puede mover 3 dedos de su mano derecha, lo justo para agarrar la raqueta. ¿Qué me está contando? Le hace una prueba y efectivamente no hay actividad eléctrica. Le han cortado un nervio. Entonces, todo eso hace que el lector vaya teniendo la sensación de que está leyendo una novela, pero está viendo una película. Y esa sensación a mí me gusta. Y ya te digo, sobre todo pensando en verano, pensando en la ligereza y sobre todo los giros. Hay un montón de giros. Que lo comentaba ella, lo comentábamos antes. Sí. Hay un montón de giros que no te esperan. Es decir, subtramas que están aquí. Te engancha. Esta subtrama que está aquí y dices, uy, pero de repente, ¿y este personaje? Por ejemplo, el personaje de Benito. El personaje de Benito, yo lo había pensado, el personaje de Benito era una muleta. Es decir, yo vengo a Benavente, solamente conozco a Ángela y entonces quedo con ella. Y a tomar algo, porque claro, como estoy trabajando en el surf y no conozco a nadie, quedo con Ángela. Vale, pero lo he utilizado simplemente para conocer el pueblo. De repente descubro que en el personaje de Ángela, en este caso Benito, le empiezo a dar coba, empiezo a escribir sobre él y empiezo a generar un personaje que no tenía ni previsto. Al libro que estás comentando, entonces no eres un escritor de método, te dejas llevar. Me dejo llevar. Es que es lo mejor. Porque si tú eres un escritor de método, por ejemplo, hay escritores, bueno, cada uno tiene su estilo, ¿vale? Hay escritores que dicen, bueno, esto va a ir por aquí y el final es que el asesino es Pedrito Pérez y ha asesinado al personaje por esto, ¿vale? Pero claro, esto es como cuando haces turismo. Yo siempre pongo esta metáfora. Tú cuando haces turismo dices, vale, pues yo ahora me voy, me vengo desde Madrid, ahora en Benavente, me voy porque yo voy a Vigo, a las playas de Vigo. Pero ya sabes lo que hay en las playas de Vigo, ya has visitado Es previsible. Pero claro, como es tu plan, vas a Vigo, bueno, y allí comes marisco y tal. Pero si tú entras en Zamora, o entras en Benavente, o lo que sea, entonces descubres cosas
que si no te interesan, tú sigues tu camino, pero que a lo mejor son más interesantes que las riesgas. Entonces, a mí, en mi caso particular, cada uno, yo te digo, a lo mejor, en mi caso particular, yo sé dónde empiezo, pero no sé dónde acabo. Porque lo mejor de mis historias es lo que surge. Y, por ejemplo, el personaje de Benito, que mi plan era un personaje muleta, para ayudarle a instalarse, digamos, a Adolfo en Liencres, un personaje muleta se me convierte en un personaje divertido, ingenuo, importante, con un pasado paradójico, porque es un poco como Superman, como Reeves, ¿no? Está oculto, ¿no? Que date cuenta que él, un tipo que ha sido especialista de cine, es decir, que hacía lo que no hacía ningún actor, que subía por fachadas, se tiraba, se montaba en un coche y ese coche se incendiaba. De nuevo la influencia cinematográfica de Total, novelas, ¿eh? total. Pues este personaje ahora está inválido. Entonces, este personaje me empieza a dar, y luego su experiencia en México y todo esto, me dejó llevar el tema del cactus y dije, este personaje me está dando algo que yo no le había pedido. Y eso es lo bonito de escribir. Cuando los personajes te dan cosas que tú no les pides. Que tienen como vida propia, ¿no? Que Total. Que no lo has esquematizado tú antes en una escaleta, ¿no? No, para nada. Benito, ya te digo, era simplemente, pues bueno, para aquí y hasta que llega a conocer a Rosana, pues dije, bueno, pues él, como tiene toda la tarde libre, las prácticas de surf suelen durar 1 hora y media, más o menos, 2 horas, pues claro, tiene toda la tarde libre, media mañana libre. Entonces, ¿qué hace este personaje? Pues bueno, como conoce a Benito de Madrid, dice, pues se va a su casa. Joder, se va a su casa. Lo que sale en esa casa, y cómo ese personaje crece, y cómo se reconfortan los dos. Entonces, a mí me gusta escribir así, y no sabría hacerlo de otra manera. De hecho, en 12 abuelas tenía previsto un asesino, y lo cambié. Lo cambié por otro, porque dije, puedo darle una vuelta de tuerca, y generar aún más cosas, ¿no? Una cosa que me llama la atención y que te quería preguntar, ¿por qué no te, además así leyendo sobre ti, lo he visto en alguna entrevista, ¿por qué no te gusta mezclar géneros? ¿Por qué yo estoy segura que hay, por ejemplo me lo han comentado, que hay algún lector que te pregunta, ¿por qué no interpretas una trama de amor, por ejemplo, entre Genoveva y Adolfo, o entre Rosana y Adolfo? ¿Por qué quieres separar el género negro de otros géneros que quieres introducir en tus novelas? El humor es compatible con el género negro. Por ejemplo, en el cine lo hemos visto, Tarantino, sangriento más no puede ser. La película Parásitos. ¿La película Parásitos qué es? ¿Un drama? ¿Una comedia? Es un drama, pero que tiene sus momentos de humor. Cuando la señora entra por las escaleras. Es un humor negro terrible. Pero, por ejemplo, yo creo que no casan bien porque La negra con el amor. con el amor. Y digo porque si ya te doy el humor en esta mano y el drama en esta, si encima te doy una historia de amor, yo lo viví en un pueblo de Murcia que se llama Mazarrón, en la época del boom inmobiliario. Voy a una carnicería enorme, que era muy famosa, y en un lado, como era la época del boom, habían puesto una mesa inmobiliaria. Es decir, te vendían chalés con campo de golf. Os lo juro. Os lo juro. Claro, porque había tanta demanda de casas que dijeron, el que entra a comprar filetes y le vende un chalet. Me parecía muy inteligente, pero tú lo ves desde fuera y dices, ¿es profesional? Claro. Vender un filete y luego un chalet en un campo de golf, pues yo creo que es así. Es decir, si tú aquí tienes libros y de repente ahí en una esquina tienes 2 cajas de cerezas, dices, ¿por qué Ángel no tiene libros? Y aprovecha el tirón de las cerezas aquí del Gertepa. Entonces es como, claro, como que no casa, ¿no? Como que... Sí. De hecho me pidieron, dice, oye, que Adolfo se queda muy solo, ¿has pensado una novia para él? Y digo, pues es que yo creo que no. Y si le pongo una novia, si le traigo una novia, aparte que estamos haciendo como Frankenstein, ¿no? que le consiguen una novia, pues tiene que ser por una vía dramática. O sea, no va a ser una historia de amor, pero puede ser una historia de amor, pero con drama. Y que el drama sea esa historia de amor.
pero como complemento, o sea, que estén investigando por la mañana y por la tarde se vayan al parque a tirar pan a los patos y se cojan de la mano. ¿Cómo que no? Es que no. ¿Te das cuenta? O sea, es... No. Es que no. Si No, quiero, puede haber, novela o sea, gráfica. podemos escamotearlo, es decir, puede haber, ¿os acordáis de Luz de Luna? Me encantaba. Sí, pues sí. Bruce Me Willis, encantaba. Y ¿sabes? Separ, sí. Pero nunca llegó aquello a... Al final sí. Sí, En el último capítulo, me acuerdo. claro, pero Pero porque en ya, el último. ya cerraban el negocio, dijeron ya no vamos a... Pero hasta entonces era mantener la tensión, pero no. Porque imagínate, es que no pega, es que independientemente de que eso, yo no lo veo, porque no me cuadra, o sea... Me gusta mucho ese juego. De hecho, Genoveva, ahí queda una cosa pendiente, porque Genoveva le regaló el coche, pero la documentación sigue a nombre de otro. Entonces, eso hay que arreglarlo, ¿no? De hecho, aquí hay un problema con Adolfo y la documentación del coche. Pero eso hay que arreglarlo. Pero bueno, no podemos vender los dos productos. No me siento cómodo. Se nota. Sí, no. ¿Qué referentes literarios tienes, Pablo? Así a grandes rasgos, porque si no nos vamos a enrollar muchos referentes literarios que te gusta leer. Pues mira, Bueno, aparte de Umbral que ya hemos hablado. sí, a mí hay autores de género negro que les gusta, leen el 80% del género negro. Y entonces, ¿qué hacen? Pues que yo creo que es que se retroalimentan. Entonces, a mí me gusta, yo leo, por ejemplo, ahora estaba con la de Michalides, y Joel Dicker tengo pendiente la última, y me gusta mucho leer novela negra. Pero me gusta leer otros géneros. Por ejemplo, me gusta muchísimo, por eso hay humor en mis historias, me gusta muchísimo la novela de humor. Por ejemplo, David Safir, me gusta muchísimo. Jonas Jonasson, la del abuelo que se escapa de la residencia, es una maravilla. Es una maravilla, porque aparte de los momentos de humor, luego se convierte en una novela de aventuras, porque no hace más que surgirle obstáculos. Entonces partes de una novela de humor, y hay humor, pero se convierte, porque si algo caracteriza a una novela de aventuras es que tiene que haber obstáculos que el héroe supera. Entonces, esa novela tiene, y luego tiene, aparte de humor, tiene la parte de novela de aventura y una cosa que es surrealista, ¿no? El tema este de la bomba y todo esto. Entonces, y luego la de la niña que nace en Sudáfrica, en las letrinas. Esa novela es total, esa novela es buenísima, es decir, una niña que ha nacido, o sea, esto es una crítica un poco al sistema apartheid, ¿no? Sí. Su objetivo era limpiar las letrinas y tal. Y cómo desde ahí llega casi hasta el premio Nobel. O sea, son novelas diferentes. Entonces me gusta leer de todo. Me gusta leer literatura, me gusta Muñoz Molina, me gusta Cortázar. Me gusta leer literatura, Paul Auster, Maggie O'Farrell. Me gustan novelas de humor. Novela histórica he leído, ahora no leo mucho, pero también he leído, por ejemplo, mi primera gran novela. Yo iba a una biblioteca y la bibliotecaria, como ya nos conocía, los que íbamos mucho, me dice: Pablo, me ha llegado una novela que te va a gustar, que es El nombre de la rosa. Tenía 16 años y digo, El nombre de la rosa. Me pongo a leerla y esa fue mi primera gran novela. Porque es una novela histórica, es una novela negra, es una novela donde aprendes, es difícil de leer. Sí. Hay una descripción de un retablo que es página y media. Eso me pilla ahora y paso. Es que Humberto Eco es de... Sí. Pero me pareció, bueno, luego la película... Ahí es donde el lenguaje cinematográfico total supera al literario, que sí. Sí, ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Y aparte se eliminan un crimen. Porque un crimen de más hubiera saturado al espectador. A otro. Van a dejar la abadía sin monjes. Entonces, me pareció... Porque esto, claro, cuando pasas de 500 páginas o 600 a hora y media, tienes que cortar en algún sitio. ¿Cómo lo haces? Y entonces tienes que cambiar el ritmo. Y esa novela me pareció fantástica. Y me inspiró muchísimo esa novela para los títulos. ¿Por qué 8? ¿Por qué 8 jueves? ¿Por qué 12 abuelas?
¿Eres tú el artífice de los títulos o ha sido tu editorial? Esos títulos tan... Bueno, ha habido lectores que me preguntan, ¿pero dónde están las 12 abuelas? Las 12 abuelas, las 12 abuelas está inspirado en... A ver, si os acordáis, bueno, sois todos mucho más jóvenes que yo. Yo viví... Vamos a dejarlos. Bueno, pero ha quedado muy bien. Nosotros no. Somos mayores que tú, como por la fecha de nacimiento. En los años 70 y pico, ¿os acordáis que en el régimen militar de Argentina cogían algunos jóvenes de la oposición y los subían a unos helicópteros y los soltaban en el mar? Como represión, ¿no? Era la mejor forma de aniquilar a enemigos del Estado, ¿no? Entonces hubo una serie de mujeres, que eran las Madres de Mayo, que acudían a la Plaza de Mayo todo un día a la semana, no recuerdo. Y entonces un día, recordando aquellas secuencias, yo pensaba, digo, las Madres de Mayo ya no son madres, ya son abuelas. Y digo, yo me imaginaba la vida de estas mujeres, ese drama, porque la muerte de un padre se supera, pero la muerte de un hijo no. Por lo menos la experiencia que yo no la he tenido, pero por lo que me han contado, ¿no? Entonces digo, ¿cómo será la vida de estas mujeres? Y me pareció una forma de una especie de homenaje que tenía que ver también, aquello era una cuestión política que a mí no me interesaba, nunca haré política en las novelas, no me interesa. Ya lo tenemos en los telediarios. Entonces, la gente de la mar, ahora ya los barcos tienen unos sistemas de detección de tormentas espectaculares, ¿no? O sea, no, es muy difícil que un barco le pase a un barco pesquero. Pero hace 50 años, 60, los pescadores salían a pescar y las mujeres no sabían si iban a volver. Entonces, y de hecho cuando no volvían, pues las mujeres acudían a los acantilados, esperaban horas a ver qué pasaba, ¿no? Porque no había radio, tal, ¿no? Entonces, ese perfil de las Madres de Mayo me parecía que coincidía mucho con el sufrimiento de esas mujeres de maridos pescadores. Y me pareció un bonito homenaje introducirlo en la historia para, pues eso, como homenaje, ¿no? Homenaje a las mujeres. Porque 12 abuelas, aunque quien arma el auténtico revuelo es Adolfo, es el que bate la mayonesa, Adolfo, ¿no? Pero es una novela de mujeres. Mercedes, tía madre, que ha tenido que criar a dos hijos, que son sus sobrinos, que son como sus hijos. La hermana, que ha sacrificado su vida, su libertad, su proyecto de vida, lo ha sacrificado para cuidar de su hermano, llevarle todo el papeleo, cuidarlo. Y luego la esposa, que es la última en llegar. Entonces, es una novela de mujeres. No son abuelas, pero casi. Entonces, me pareció una buena idea vincular esa leyenda, que yo creé que no existe nada del estilo, ese homenaje a las esposas de pescadores. Yo soy de una tierra de minas de carbón, y eso lo hemos vivido, eso lo han vivido las mujeres. Lo que pasa es que si los pescadores eran una semana de espera, 2, en una mina de carbón es un día. Es un día. Tú te vas a la bocamina y sale el ingeniero y te dicen, ha habido un hundimiento y olvídate. En el mar es abierto y siempre tienes la esperanza. Una mina, si te hundes, desapareció. Entonces, me pareció bonito el homenaje a las Madres de Mayo, a las abuelas de Mayo, y que 12 abuelas fuera una historia de mujeres. Aunque ya te digo, el que agitaba el cotarro era un hombre, pero es una historia de mujeres, con sufrimiento de mujeres. Entonces, a los títulos. Ese título nos llevó a intentar vincular la segunda novela con la primera. Entonces, 8 jueves, ¿no? 8 jueves. Entonces, hablando con la editorial, claro, tenemos que hacer que en el título ya se identifique una especie de como imagen de marca, ¿no? Es decir, supongo que a muchos os va a sonar. J.D. Barker, el cuarto mono, la quinta víctima, la sexta trampa. Es el mismo hilo, ¿no? El mismo hilo, el mismo diseño, que si os acordáis, es, sobre todo en el primero, son los dos monos que son como siameses, que son como Géminis. Que eso es una de las cartulinas de los test de Rorschach que se hace a la gente, ¿no? Que hacen los psicólogos.
Entonces juegan con los títulos, juegan con el diseño de la portada, con todo. Entonces, nos pareció que era buena idea vincular con el nombre, con el título, relacionarlo con 12 abuelas. Y que luego el título tampoco tuviera... El título... Ah, que tienes ahí... Están ahí las dos portadas. Mira, ¿ves? En el del mono se ve perfectamente los monos que están detrás. Eso es... Esa es una de las cartulinas de los test de Rorschach. Que le plantean que te plantea un psicólogo para ver a ver lo que cada uno ve. Unos ven dos monos, ¿qué tal? Otros ven un mono que está tocando el tambor. Cada uno ve una cosa. Entonces, en el momento, si a ti te gusta J. de Barker y tú has leído el cuarto mono, cuando veas la quinta víctima, ya sabes, o sea, automáticamente dices, esto es J. de Barker. Exacto. Entonces, fue esa la idea. Y luego jugar un poco con el título, como que el título estuviera camuflado dentro de la historia. En 12 abuelas está camuflado ahí, es simplemente un reclamo. En 8 jueves también está camuflado, lo que pasa es que tiene mucha más importancia, porque esa reflexión de los 8 jueves, que le hace un personaje a otro, es capital para explicarnos el desenlace de un capítulo. Es una reflexión que tiene mucho peso, pero que no resume la historia. Que esa es una de las claves. No me gusta resumir la historia. Que no la cuentes. Claro. No la cuentes. Por ejemplo, en los... Que no acabe la novela. Y me queda poco. Y no la he soltado, ¿eh? Yo soy lectora empedernida. Ahora, para terminar, yo creo, ¿qué te parece si hacemos una serie de preguntas cortas? ¿Te parece? Lo que tú quieras. Lo que no te parezca, me dices pasapalabra y ya está. Vale. Son estas preguntas. No invento. Un color. Verde, siempre. Un libro. Difícil, ¿eh? Algunas van a ser difíciles. Pues yo creo que por el peso que ha tenido en mi vida, el nombre de la rosa. El nombre de la rosa, que ya hago otra reflexión, que tiene mucho que ver con el título de mis novelas. El nombre de la rosa es una historia que la cuenta el novicio, Atso. La cuenta el novicio. Un novicio que tiene cara de lelo toda, o sea, no cara de lelo, cara de susto toda la historia. Lo vemos en la película. Claro, porque asiste a cómo su jefe, entre comillas, Guillermo de Baskerville, descubre al asesino en una abadía. Entonces, él está alucinado de la inteligencia, porque todo se lo razona. Guillermo de Baskerville, todo se lo razona. Mira, Atso, ¿no te has fijado que el hilo viene por este lado y entonces la luz incide por el otro y el otro se queda así? Entonces, el hombre está seducido por el personaje de Guillermo de Baskerville, por cómo desentraña al asesino. Sin embargo, el recuerdo de Atso es el rato que pasa con una chica que hace un intercambio de una carne por otra. Ese rato es el título de la novela y es lo... insignificante, ¿no? Es algo insignificante. Totalmente. Pero ¿qué es lo que él recuerda con más cariño? Porque el otro, si le ha dejado... Es decir, el otro es, digamos, que un descubrimiento intelectual. Porque también, que es lo bueno de esta novela, porque en esta historia no solamente es una historia puzzle a ver quién es el asesino, sino que te describe la época. El amor a los libros. El amor a los libros. Las bibliotecas, ¿no? La biblioteca que es el escritorio, o sea, es maravillosa. Luego el tema del concilio de Trento, que se van allí a hablar del sexo de los ángeles. Entonces, la Inquisición de por medio. O sea, la historia es maravillosa. Entonces, lo curioso es que con lo que se queda Atso no es con ese despliegue de inteligencia de Guillermo, sino con el rato que pasó con una mujer que, como no recuerda el nombre, es que no hablaron, era el nombre de la rosa. Entonces, ese momento se convierte en el título de la historia y hace que dices, pero ¿por qué? Y entonces me parece que acoplar este misterio a la novela... Un poco como tus títulos, ¿no? Exacto, sí. O sea, yo ahí no soy original, simplemente lo que hago es ver qué es lo que a mí... cómo es como me siento más cómodo. Y es con títulos cortos. Por ejemplo, me parecen muy originales, pero los títulos de las novelas nórdicas de Stieg Larsson.
la mujer que se escapó con los bidones que prendió fuego al palacio, las corrientes de aire que... Claro, tú no tienes mucha memoria, porque con el tiempo se va perdiendo. Entonces yo vengo aquí, Ángela, y te digo, oye, me han dicho que compre una novela que es de una chica que le sopla la corriente de aire, que enciende una cerilla, pero que hay bidones de no sé qué, y entonces te vuelvo loca. Entonces te digo, 12 abuelas, ya está, ¿te acuerdas? El nombre de la rosa, 8 jueves. 8 jueves. Algo que ames, Pablo. Pues, fíjate, un buen rato con mi familia y mis amigos. Por encima de cualquier aspecto intelectual, por encima de las montañas, por encima de todo. No hay mejor cosa que estar a gusto con familia, amigos. Es el estado ideal, ¿no? A lo mejor lo demás son recursos también, ¿no? Oí un escritor que decía, dice, yo escribo para que la gente me quiera. Claro, para que la gente me quiera. Es decir, yo soy muy bueno, vendo muchos libros, la gente me conoce, me valora y me quiere. Y entonces yo a través de la lectura, a través de la escritura, consigo el amor que no consigo en mi círculo. Entonces doy toda esta vuelta para volver aquí, ¿no? Entonces, si tú consigues eso sin necesidad de recursos externos... ¿Algo que odies? Claro, te iba a decir la mentira, estas cosas que se suelen decir. Algo que odie, las alcachofas. Ha sido buena. ¿No te gustan las alcachofas? A ver, las yemas de alcachofa sí. Pero esta alcachofa que es como basta. Que creo que me suenan las chupas y tal, no sé. Con eso no puedo. ¿Un número? ¿Tu número? No soy de odiar. Porque el odio, ahora está de moda el tema del karma y tal. Pero es que el odio no sirve para nada. Porque te destruye, te secuestra. O sea, estás pensando en algo que te ha hecho alguien y por tanto ya no piensas en tu capacidad creativa, sino estás pensando devolvérselo. Te secuestra tus pensamientos, tus emociones, se adueña de ti. Lo malo del odio es que se adueña de ti. Entonces, ¿por qué? ¿Un número? 12. ¿Qué poder te gustaría Te voy tener? a decir una anécdota. Hubo una amiga que el verano anterior, en el pueblo, y no sé qué, porque no sé qué, pide 12, tal. Y me salía, sin quererlo, cuando era un número indefinido, y me salía 12, una docena. Ah, pues una docena. Compramos pasteles, compra una docena. Y me lo dijo sin saber el título de la novela. Y es que, claro, lo tenías en la cabeza. Lo tenías en la cabeza, entonces me salió 12, sí. ¿Qué poder te gustaría tener si fueras un superhéroe? Toma ya, esa es una. Invisible. Invisible. El personaje este del hombre invisible me parece... Maravilloso. Una locura. Venir aquí, robarte 8 libros. Y no te entero. Bueno, sí, no sé, como vayas así. No, porque si los ves salir por ahí dirás, Ya está, ¿Qué ha Pablo. pasado? estoy viendo visiones, no. Ser invisible tiene que ser fascinante. Lo más parecido es aquella película de Mel Gibson que escuchaba el pensamiento de las mujeres. Es lo más parecido. Qué bueno. Que es muy buena, ¿sabes? Pero invisible es un chollo. Ahora me tienes que escoger una de las dos personas que yo te diga, ¿vale? García Márquez o Vargas Llosa. García Márquez. Borges o Cortázar. Cortázar. Paul Auster o Pinchón. Jodida. A ver. Paul Auster. Fíjate que Pinchón, me llevé el otro día esta de vicio propio. Joder, es que empieza, es que Difícil, ¿eh? casi me voy a Pinchón. Sí, porque mira, es que vicio propio, lo que pasa es que lo dejé, porque cuando se empieza a enrollar ahí en vicio propio con los temas inmobiliarios y tal, pero el comienzo es que es maravilloso, es que el tipo es una persona... Sí, Te quedas con sí, Pinchón. Patricia Highsmith, no lo pronuncio bien, Highsmith o Agatha Christie. Agatha. Ava Gardner o Ingrid Bergman. Lo sabía. Truman Capote o John Steinbeck. Truman. Unamuno o Valle Pues, mira,
Unamuno. ¿La regenta o Fortunata y Jacinto? La regenta no la he leído. Me ha atascado. Es que la tengo así en una colección de Orbis. Es que yo creo que ese fue el problema. Porque es una colección de Orbis, me parece, Las o de... ediciones son importantes. Y era una letra diminuta. Uy, Y así no se puede leer. era la edición esta de Orbis. Claro, es que cuando eres estudiante me tenía que comprar los libros que se publicaban cada semana en Sarpe, Orbis, todo esto. Y la regenta la tengo en una colección de Orbis, y entonces es así. Es tocho y con letra pequeña. Sí, y yo creo que el problema ¿Tenemos es una ese. edición? Sí, ¿Fortunata y Jacinto entonces? sí, Vale. sí. Pérez Gellid o Gómez Jurado. Ahora te voy a poner, si quieres, y si no, como son compañeros. A ver, yo te, o sea, es más frívolo Gómez Jurado. Gómez Jurado. Porque es más frívolo, pero lo reconoce. Me parece un tío honesto. Me parece un tío que hace mucho el bobo en las presentaciones. Sí, pero luego es un tío muy honesto y, por ejemplo, en los ebooks te los reduce el precio a la mitad. Bueno, Gómez Jurado, más claro, sí, ¿no? sí. ¿Lorenzo Silva o Javier Castillo? Lorenzo Silva. Sí. Ahora las chicas, ¿Dolores Redondo o Eva García Sáenz? A ver. Dolores. Y ahora directores de cine. Me gusta decir, ahora te voy a poner el nombre. Vale. Juan Antonio Bayona o Arenado. Me has matado. Vamos a la próloga. Es que no se puede decir los dos. Aquí Puedes pasar palabra. Yo creo que es que los dos hacen lo mismo en el sentido de que cambian de género. Y cambian de género en cada película. Te voy a decir Bayona porque los dos son genios. Te voy a decir Bayona quizá por cerca, porque lo último que he visto ha sido de él. ¿Te gustan los dos? Sí, me parecen de esos géneros que exportamos con un orgullo absoluto. Sí, es verdad. Porque estos tipos se han echado sobre las espaldas proyectos internacionales que otros no han tenido las agallas. Eso es. Han tenido las agallas de salir. Mucho boquita y luego me parecen los dos genios. Y yo creo que son dos. A Bayona lo conocí en el Festival de Sitges. Me dijo, me gusta tu revista. Digo, pues mira, suscríbete porque te la estoy mandando gratis, macho. Y tú estás forrado. Dice, bueno, hablaré con la productora y sí, nos suscribiremos y tal. ¿Fernando Trueba o García? García. Sí. Ay, mira, pues me sorprende. Sí. Sí. Yo creo, es que de García vamos a ver, de García me gusta mucho la cultura cinematográfica que tiene. Sus programas, su editorial, Sí. todo. Me parece un tipo con el cual te irías de copas o te irías a la playa porque siempre te va a contar cosas que se adecúan al sitio donde estás y al momento. Yo creo que sería una persona con la que me iría de cañas o de Bueno, y su película de abuelo. Sí. Vale. Pues, ¿José Luis Cuerda o Vicente Aranda? José Luis Cuerda o Vicente Aranda. Cuerda. La de Vicente Aranda de Atame. No, Atame no. Era Amantes. Cuerda el surrealismo absoluto. Cuerda me le mandé yo un guión y estuvimos charlando durante un par de semanas. Y bueno, la cosa se quedó ahí, pero un tipo muy majo, que luego aquí se compró una bodega aquí cerca en Orense, ahí acabó en un pueblo de Orense, no recuerdo el nombre, un pueblo de estos vinícolas de Rivadavia, exacto. Ah, mira, Que es claro, gallego. que es gallega. Sí. José Luis Cuerda es gallego. Sí, pues ahí cuando ya dejó el cine, ahí se compró una bodega o se metió en el tema del vino. Ya quedan pocos, ¿eh, Pablo? ¿Alex de la Iglesia o Julio Medellín? Alex. Julio Medellín no puedo. No puedo porque son esas películas intelectuales que no llegan, o que difícilmente llegan, que cuesta. Formalmente son muy interesantes. A mí me gusta la estética. La estética. Por ejemplo, en Vacas cuando mete la cámara en el ojo de la vaca.
me pareció, Sus paisajes. sí, es muy estético. La que rodó en Ibiza, pero Pero prefieres a Alex más divertidas. Alex es que te domina todas las artes. Te domina la comedia, te domina el drama. Alex es uno de los grandes. Sí, hablando de humor negro. Ahí. Total. Isabel Coixet, vamos con las chicas. Sí. Isabel Coixet o Iciar Bollaín. Decía, Y ya por último, otras dos chicas, un poco más de los años 80-90, Josefina Molina o Pilar Miró. pues que son muy parecidas. Son muy parecidas. Santa Teresa Yo de de... Jesús o el El perro del hortelano. Pues mira, el perro. Pilar Miró. Pilar Miró. Pues ya está. Pilar Miró. Pero claro, es que Josefina Molina hizo mucha tele. Sí, Hablas series, de parte y exacto. dices, y ya no te casas como ahora. Ahora me da un día. Ya no te está mirando más, Pablo. No, O sea, tenía cosas por aquí más, pero ya no te no, cuando tú quieras, ¿eh? Bueno, dependemos de un poco de... Bueno, una cosa que me da curiosidad. ¿Cómo te planteas tu futuro a largo plazo? ¿Te ves viejecito ahí delante del ordenador escribiendo novelas o no? Si Dios quiere, sí. Al A ver. final las palmas. Yo creo que con la sexta o la séptima me voy a forrar. Entonces, Y ganar el premio Cervantes. bueno, el premio Cervantes, contrataré 3 o 4 negros, escritores negros, tal, de escribir una novela sobre tal. No, yo fíjate que pasa por muchos trabajos en mi vida, o sea, y siento orgullo, ¿eh? O sea, es fantástico. He estado seleccionando patatas, he estado en una bodega, he estado plantando pinos, que habré plantado unos 25.000 pinos cuando acabé el bachillerato. Entonces, en la revista, en un tour operador he trabajado, pero todos los trabajos, la revista era diferente, porque la revista era tu proyecto, te volcabas entero en ellos, elegías la portada, esta foto sí, esta no, disfrutabas mucho cuando entrevistabas a la gente que sabía más que tú. Pero este es el lugar, como la película aquella de Argentina, que un lugar en el mundo, ¿no? Que todo el mundo busca su camino, su lugar en el mundo, ¿no? Y evolucionas a lo largo de tu vida. Exacto. Y yo creo que este es el sitio donde yo me encuentro más a gusto. Y sin orden. Y sí. Lo veo muy pegado ahí. Pues si queréis hacerle alguna pregunta, ese es el No momento. sabría hacérsela, pero Pues, sí sé no, pero que al hablar del cine, bueno, el entusiasmo y sí. los detalles que Sí. me han parecido muy interesantes. O sea, Es que en la novela cómo- se le nota la cultura Sí. que me cómo valora. colocas, Sí, cómo sí, colocas El los... ritmo. Ujú. sí. O sea que si no... También, hablando un poco del cine, cuando yo tenía 20 años, aquí ocurrió una cosa muy curiosa. Es que pasaba un poco como en la literatura. Hacían películas 4. Porque estaba montada una industria con 5 o 6 productoras potentes. Estaba Trueba, estaba Almodóvar que empezaba y tal. Y Manuel Uribe y tal. Hacían películas 4. Y de repente, desde hace 20 años para acá, casi tú lees una cartelera de una película, me pasa a mí, y no sé quién es el director. Es verdad. No sé quién es el director. Directores desconocidos, pero eso es bueno, ¿no? Claro. Una amplia gama. En su momento le llamaban democratización del cine, y me parecía bien. ¿Por qué? Porque antes estaba montada, digamos que antes para hacer una película necesitabas un elefante. Mucho dinero también. Mucho Bueno, ahora dinero. también, porque también necesitan. Sí, pero mira, un elefante en el sentido de que se había que rodar con cámaras de 35 milímetros o 16, las cámaras que tenías que alquilar, el fotoquímico, el celuloide, las latas eran caras, todo el proceso era muy caro. Todo era muy caro, el laboratorio era muy caro, tirar las copias, los actores, todo era muy caro. De repente se pasa del formato celuloide, fotoquímico, al formato digital. Y con una cámara, Claro, pues. por ejemplo, como la película esta de las brujas de... Sí, Rex. Sí, bueno, Brujas de- sí. Sí. Bueno, Rec está rodado con una cámara Betacam de Sony, por unas escaleras con muy bajo presupuesto. Y este que yo digo, de las brujas de Ay, Eastwood, Blair. Sí, Sí, la- Blair. el proyecto de la bruja de Blair En un costó, bosque. Es verdad. costó $60.000. Sí, un poquito. $60.000 Con una cámara. que en España hubieran sido 6.000. Sí. Porque allí es más complicado, por la industria te pone ciertas pegas, te obliga a contratar, hostia, cosa que aquí no te obliga a pagar, aquí es todo un poco en plan cooperativa, pero de repente, por ejemplo, Amenábar rodó su primera película, me parece que fue en vídeo, Tesis me parece que la rodó en vídeo. Entonces claro,
gente con talento pero que no podía acceder a comprar un elefante, resulta que con una cabra te hacía lo mismo que hacía el otro con un elefante. Y eso cambió mucho el panorama. Surgieron directores como los catalanes, estos que hacían Género Negro, REC y todas estas. Entonces, eso cambió todo. Las cámaras digitales cambiaron todo. Las cooperativas, que ya la gente, los actores decían, bueno, no cobro, apuesto por este proyecto y luego me llevo una parte. Y si no me llevo una parte me da igual, porque lo que hago es... Se han convertido en productores también, muchos actores. Esto hizo que las viejas glorias ya tuvieran más difícil. Ay, al hilo de esto, que no te lo he preguntado. ¿Te gustaría que alguna de tus dos novelas se convirtieran en una película o en una serie de Netflix? Sí, me gustaría. Me gustaría, lo que pasa es que, fíjate, coincidí en una presentación con Santiago Díaz y... Es guionista, ¿no? Sí, Santiago Díaz es guionista de... Era guionista de la... Bueno, él lleva 20 años en... Aquí sí. Santiago Díaz. Santiago Díaz, ¿Cómo es está el guionista. bosque? No, sí lo Antes conozco, lo he leído todo. Sí, Santiago Díaz lleva 20 años en la tele. Escribe muy bien. Escribía los guiones de esto de Puente Viejo, la serie esta de Puente esa Viejo. serie. Bueno, él y un grupo, un equipo, ¿no? Es muy bueno. Entonces él decía una cosa que tenía mucha razón. Es decir, si el espacio que hay entre una novela, entre mi manuscrito y un editor que la publica, es un espacio mínimo. Es tener la suerte de que la lea la persona adecuada y decida, pues mira, 12 abuelas, pues tal, no sé qué. Porque claro, yo no he tenido ningún apoyo, yo no presento telediarios ni nada de esto, con lo cual he tenido que partir desde el subsuelo, desde la mina. Entonces, de lo cual estoy orgulloso. Porque, entonces, vale. Entre un manuscrito y una edición hay un espacio mínimo. Lo que deciden son 2 o 3 personas en una editorial, ¿vale? Aquí supongo que... En un proyecto televisivo, primero, que la historia sea buena. Segundo, la productora hay 25 personas, esto sí, esto no. Luego el tema de la pasta. El productor ejecutivo dice, no, esto es muy caro, no, es que hay que irse a grabar a Bilbao y luego a Gibraltar, entonces esto no puede ser. Vale, imagínate que la productora dice, sí, vale, ahora tenemos que unirnos a otras productoras para hacer un proyecto entre 2 o 3 productores y que podamos acometer el proyecto. Tienes que convencer a otros 2 o 3. Y luego a las teles. A las teles tienes que convencer al departamento creativo y al departamento de la pasta y al departamento de marketing. Pues hay mucha gente que opina sobre tu idea, sobre tu proyecto. Y entonces lo que a lo mejor, fíjate, Reina Roja se ha hecho hace 4 días, después de ser como jurado un top ventas. O sea, que le ha costado. Y el Baztán lo mismo, entonces lo han hecho hace poco. Entonces es muy difícil que, porque además se publica mucho, tú lo sabes mejor que nadie. Entonces es difícil, hablando en esos términos ya de Dolores Redondo, de Gellida, tal, ahí es más fácil porque ya cuentas con el bagaje de que el futuro espectador ya lo conoce. Ya le suena a Gómez Jurado, le suena a Dolores Redondo, si no lo ha leído él, lo ha leído una amiga, un amigo, tu padre, alguien. Entonces, ya cuentas con el bagaje. Una novela de un escritor nuevo es complicado, pero sí que me gustaría, claro, porque además son ideales para... Sí, es que tienen lenguaje cinematográfico. Sí, y luego los giros te permiten dosificarlo en 5 o 6, por ejemplo, 12 abuelas se puede dosificar en 4 o 5 capítulos, o más si lo estiras. Entonces están muy bien planteados, y luego a nivel de rodaje, sí, claro, es Ribadesella, no tiene mayor particularidad. Ya para terminar, Pablo, que si no... ¿Para cuándo tu tercera novela? ¿La tienes proyectada? ¿Dónde nos vas a llevar? ¿Nos vas a llevar a Andalucía, al norte? ¿Nos vas a sacar fuera de España? Pues el problema que tengo es que tengo contratado a Adolfo ahí como surfista, entonces la tercera va a transcurrir, hemos hecho Ribadesella, ahora hemos hecho Cantabria, y en la tercera habrá una parte de País Vasco, y luego vamos a ir a un país europeo. Y vamos a el paralelismo que hacemos entre estas 3 subtramas en 8 jueves, vamos a hacerlo en la siguiente historia, también con la trama vasca y la parte que transcurre fuera. Y
y sobre todo porque es una forma, con 8 jueves he conseguido desorientar al lector, desconcertarlo con esas 3 subtramas, y lo que voy a pensar en la tercera es lo mismo, es mantener, o sea, que se desconcierte al decir qué pinta esta historia de aquí, del País Vasco, con esto que transcurre aquí, ¿no? Y al mismo tiempo genero un escenario diferente, ¿no? O sea, lo mismo que aquí, la historia partió del drama del tenista, eso fue el germen. El germen fue el nervio. Y dije, bueno, para compensar este ambiente claustrofóbico de la habitación, este ambiente quirúrgico, científico, tengo que irme fuera, donde haya luz, donde haya espacio, donde haya montañas, y así hacemos un contraste. Pues yo creo que esto en la tercera también va a quedar muy, muy chulo, esta parte de un país europeo y luego la parte vasca. Yo creo que sí, yo creo que para más o menos 12 abuelas salió en febrero, 8 jueves salió en marzo del año siguiente, yo creo que para marzo o abril estaremos. Pues esperamos. Sí, esperemos ahí. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a... Para los que tengáis la novela. Los números no tienen ningún significado. 12, 8, veamos cuál es el próximo. El título de la tercera. Pues el título de la tercera también hay un número. Ya me ya te pillo. hay un número. Significa Sí, porque es justamente lo que hemos hablado con el tema de Barker, ¿no? Yo creo que y sobre todo, una cosa que yo he aprendido del mundo editorial, porque claro, yo venía de otro mundo que no tiene nada que ver, es la estética de las portadas, ¿no? Todas las portadas, si os acordáis que tenía Gellida, por ejemplo, en Suma Editorial eran parecidas, las zapatillas, no sé qué. Entonces, todas las portadas son similares. En 12 abuelas está el difuminado, que era la niebla. En 8 jueves hemos jugado con ese difuminado, con las nubes, y hemos dado carta de naturaleza a lo que era una estética, ¿no? Y en el siguiente lo mismo. Jugaremos un poco con esa forma de difuminar el título, con esa estética de paisaje, porque no puedes meter, después de 2 paisajes, no puedes meter una portada conceptual, ¿no? Entonces, lo que pide... Y luego el número, pues también un número que suene bien, ¿no? Por ejemplo, 8 jueves sonaba bien. Yo podía... 8 jueves. 9 jueves... Por ejemplo, fonéticamente. Sí. 9 jueves. No. No suena. Entonces, ya ahí es un tema ya de fonética. 8 jueves. 9 jueves, te suena fatal. 7 jueves, muchas es. Entonces, ahí ya es un poco jugar con la fonética, ¿no? Esperemos que la acabemos, que hagamos las correcciones pertinentes Y que prontito ya la tengamos en estas mesas. Sí. Eso es. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Gracias.